Bienvenido a este webinario de expertas Scrum en recursos humanos. Mi nombre es Fabián Schwarz, yo soy el CEO del Scrum Network. Yo voy a moderar esta sesión. Entonces vamos a iniciar directamente y con la siguiente pregunta. Carolina, ¿tú de pronto quieres presentarte brevemente y también nos quieres contar por qué has iniciado con Scrum en recursos humanos? Fabián, muchísimas gracias por la invitación. María Paula, Pía, qué rico compartir escenario con ustedes. Thank you so much for being here. Ven, te cuento un resumen mío. Mi nombre es Carolina Steiser. Yo soy vicepresidente de Talento Humano de Grupo Sancho, que es un holding del mundo de la publicidad, de las comunicaciones y de la tecnología. Y trabajo ahí, digamos que hace 5 años, llevo 25 años trabajando en HR. ¿Y cómo arranco con este tema de Scrum y de Agile? El desafío comenzó hace varios años y comienza, como seguramente a muchas de las personas que están aquí, con un tema de cambio muy fuerte dentro de la organización. Comenzamos a tener nuevos desafíos, nuevos cambios, nuevos proyectos y desde recursos humanos teníamos que ver cómo manejábamos todo eso en el día a día con los mismos recursos, pero dando una visibilidad a los proyectos, una visibilidad a la gente y tener la capacidad de gestionar todas esas cosas que nos estaban pasando y que ahora pasan muchísimo más frecuente. Ahí comencé a entender qué era esto del tema Agile, que son unas metodologías que más adelante les van a contar, o creo que vamos a hablar un poco de eso y les voy a contar la experiencia, pero mi necesidad era netamente de administración del proceso. Yo cómo lograba gestionar lo que estaba pasando y cómo lograba empoderar a los equipos de trabajo para que pasaran cosas muchísimo más eficientes y más productivas en el área de talento humano. Y así arranca esta aventura. Yo no me siento necesariamente experta, creo que me siento en continuo aprendizaje del proceso, pero siento que he logrado trabajar desde una dinámica diferente a la hora de generar resultados. Carolina, muchísimas gracias. María Paula, de pronto quieres contarnos tú un poco de ti y por qué tú has iniciado con el tema. Claro que sí, Fabián. Igual también muchas gracias por la invitación y un saludo especial a Pía y a Carolina el día de hoy. Bueno, pues llevo ya cerca de 14 años en el mundo de recursos humanos. Hago parte de una compañía que se llama Human Capital, firma de consultoría en todo el mapa estratégico de talento humano y outsourcing. Entonces, pues digamos que nosotros estamos al otro lado de Carolina y esta es la principal razón por la cual arrancamos en este mundo de Scrum y de Agile, porque nos dimos cuenta que era una necesidad latente para las organizaciones en toda esta reinvención, en toda esta transformación del mundo que no se dio ahorita por esta coyuntura, sino que antes de todo esto ya veíamos viendo esa necesidad de cambiar las cosas al interior, como lo comentaba Carolina ahora. Pues nosotros desde la consultoría veíamos que era también, digamos que una maravillosa coincidencia el que Scrum se vinculara con el mundo de talento humano, porque sin duda la necesidad de responder con soluciones, de responder con equipos más integrados, pues era la respuesta a lo que necesitaba esa transformación y es por eso que desde Human empezamos a trabajar. Era una necesidad de las organizaciones y eso nos llevó a descubrir este mundo que también, como lo decías tú, yo creo que falta mucho para volverse un experto y para terminar de aplicar todas las bondades que tiene este tipo de marco de trabajo en lo que hacemos en el día a día. Muchas gracias, María Paula. Pia Maria, first of all, thanks a lot for joining us. Would you maybe like also to tell us a little bit who is Pia Maria and why did you start to connect Agile and HR? Yes, thank you first for inviting me to this evening, this webinar. Very happy to meet you, Maria and Carolina as well. Nice to see you all, and happy to see so many people joining this call as well. So I started out in 2010. I started in Sweden with Agile people. And this was a reaction to the big talent management system implementations that we were working with at the time. I was an IT project manager rolling out
huge talent management system solutions, one size fits all to all the different countries and companies in Sweden and in the world. And we realized that we are not creating a whole lot of customer value here, actually, but we are creating mostly frustration and disharmony with people, because we were teaching HR how to measure compliance to all these talent management processes. And about that time in 2009, I went to become an Agile master, and I realized that there is a different way of working. There is a different way of running these projects, and there is a different way of working with HR and leadership. And that's what I've been doing ever since. I started Agile People, and today I'm running Agile People all around the world. We have 70 facilitators all across the world who are teaching the content of my Agile HR and Agile leadership trainings. So we applied the Agile framework, the Scrum process, Kanban boards and everything onto HR in these companies, and with a much better result than before, actually. So I think now more than ever, HR's role is changing heavily. And this is something that HR needs to understand and realize, because this is your chance to really grab the leader pin and run with this for the future of work. I'm convinced that this is a big chance for HR right now. Yeah. Thanks a lot, Pia María. Para los que acabaron de conectarse, la mayoría de este webinario y de esta discusión va a ser en español, pero la parte de Pia María va a ser en inglés. Ahora vamos a escuchar de cada una de las expertas su visión de cómo ellos aplican Scrum o HR en el tema de recursos humanos. Entonces, Carolina, si quieres iniciar, es todo tuyo. Bueno, perfecto. Entonces, primero, gracias nuevamente por esta oportunidad. Me voy a tomar 10 minutos del tiempo de todas las personas que nos están acompañando en el webinar para contarles desde usuario, desde persona que está implementando la metodología, cómo lo vivo, qué situaciones he enfrentado en el día a día, qué pude agrupar, qué pude no lograr o qué he podido no lograr, cómo lo he venido mejorando, pero sobre todo cómo lo decantamos desde la parte principal de la estrategia. Entonces les voy a mostrar una pequeña presentación. Cuando la podamos ver, ustedes me confirman para que estemos todos alineados. Sí, la vemos. Que te la voy a poner. Ahí estamos, listo. Entonces, nada, Grupo Sancho, 1000 empleados, 7 compañías del mundo del holding, de la publicidad, de las comunicaciones, del tema digital, enfrentado a muchísimos cambios desde hace ya varios años, como lo decía María Paula. Lo que hizo la pandemia fue darnos un empujoncito a todo este tema de la transformación, pero la realidad es que la transformación de las compañías se venía dando desde hace mucho rato, como seguramente en las compañías donde ustedes también están, y pues para nosotros tampoco esa era la excepción. Teníamos un desafío enorme. 8 compañías del grupo, yo estoy a cargo del tema de talento humano como Chief Talent Officer, y seguramente tengo desafíos muy similares a los que muchos de ustedes tienen. Tengo procesos de selección, procesos de desarrollo, procesos de bienestar, procesos de salud, digamos que toda la envergadura de talento humano, pero sobre todo el reto más importante de darle respuesta a los presidentes de las organizaciones, de cómo íbamos a comenzar a manejar todo este cambio. Y esto estaba pasando muy rápido, todo esto pasaba muy rápido, aparecían nuevas tecnologías, la gente se cambiaba más rápido de las empresas, los desafíos de aprendizaje eran mayores, los procesos, por ahí alguien alcanzó a preguntar en algún momento, los procesos administrativos estaban quedando estáticos en el tiempo, ¿cómo lográbamos enfrentar esos nuevos y múltiples retos? Era lo que nos preguntábamos y lo que aún nos preguntábamos, obviamente, porque creo que esto es un cambio permanente, pero cómo los podíamos asumir. Y el primer reto, la primera decisión de alguna forma que tomamos es que tenemos que prepararnos.
teníamos que prepararnos para esos retos. Nosotros tenemos un objetivo desde talento humano que es ser el líder en esta industria para atraer, fidelizar y desarrollar nuestra gente. Como seguramente muchos de ustedes también tienen objetivos estratégicos en sus áreas y teníamos que prepararnos desde muchos frentes de trabajo para ese reto, para cumplirlo y para entregar nuevos resultados. Cuando comenzamos a desengranar ese reto, pues teníamos varios temas. Teníamos que ver cómo manejábamos mejor la gestión del talento, teníamos que ver cómo logramos hacer procesos transversales más flexibles, teníamos que mejorar la productividad de nuestra gente, teníamos unos retos alrededor de marca empleadora, todo eso lo comenzamos a llamar HR 2.0 y necesitábamos ver cómo lo manejábamos. Y así arrancamos este desafío que para nuestra organización se llama la Torre de Talento, pero seguramente para cada uno de ustedes puede tomar un nombre diferente. Y comenzamos con un listado de proyectos, los que ustedes quieran poner ahí, pero esos eran los que nosotros teníamos. Teníamos proyectos en implementación tecnológica, proyectos en desarrollo de gente clave, proyectos en entrenamiento de los empleados, proyectos en data y analítica. Y uno, ¿cómo hace para manejar tantos proyectos en simultánea? ¿Cuál es la mejor forma de manejarlo? ¿Cómo lo puede hacer? Y cómo puede generar resultados alrededor de todas estas vivencias que estábamos teniendo dentro de la organización. Y esto tenía varios temas en común y ahí fue cuando comencé a revisar temas de Agile y de Scrum alrededor de nuestro tema, de nuestros desafíos. ¿Cómo hacemos para manejar tantas interacciones? Tenemos muchos grupos trabajando en conjunto. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso es eficiente? ¿Eso no se logra? Esas eran las preguntas que nos hacíamos. Teníamos también muchos cambios que estábamos administrando en el proceso, porque teníamos un entregable, pero después la gente quería otro, pero después salía una nueva necesidad, aparecía una nueva tecnología, eran demasiados cambios en simultánea, demasiados proyectos, y al final pues todo es importante, como que todas las áreas confabulaban alrededor de los procesos de talento humano y todo es importante, todo lo tenemos que hacer. Teníamos que organizarnos estructuralmente y seguimos organizando estructuralmente para poder hacer esta entrega en el día a día. Y eso era lo que teníamos en común. Y ahí aparece algo que no lo voy a escribir acá de la forma en que está escrita y es el manifiesto, pero que seguramente ustedes han hablado del manifiesto, han leído pues el manifiesto de Scrum, las personas que están arrancando en este proceso. No es literal lo que está escrito ahí, porque no vine a hablarles de mi experiencia necesariamente, ni a darles una clase de esto, porque para eso está Fabián, que es el experto. Pero lo que traduje alrededor de ese proceso es, señores, tenemos que tener el objetivo siempre al frente. Tenemos que tener la capacidad de alinear a nuestra gente. Tenemos que comenzar a trabajar de una forma colaborativa entre todas las áreas. Debemos mejorar nuestra comunicación con la primera línea. Como líderes de recursos humanos tenemos que saber cómo mejoramos de forma permanente esa comunicación. Una que es vital para la organización, la respuesta rápida ante los cambios. ¿Cómo hacemos para generar respuestas rápidas ante los cambios sin que tengamos que desorganizar toda la empresa para poder reaccionar frente a un cambio? ¿Cómo reconocemos el esfuerzo y el trabajo de la gente? Era otra cosa que nos comenzaba a salir en el día a día. Y cómo estábamos preparados siempre para tener un plan B. Entonces, cuando aparece el manifiesto de Scrum, pues uno se siente identificado con esas necesidades que culturalmente las veíamos así en el grupo y esta era la forma en cómo las comenzábamos a identificar con nuestro comportamiento con los stakeholders, con las demás áreas, con las demás vicepresidencias, con las demás gerencias. Para eso, los primeros aprendizajes que creo que nos trajo la herramienta a nosotros es aprender a crear equipos de trabajo multidisciplinarios y ese fue nuestro primer gran aprendizaje. Y aquí vienen una cantidad de herramientas alrededor de los roles que comienza a asumir la gente, porque ya no es como simplemente una vicepresidencia de recursos humanos o cualquiera botando líneas sobre los proyectos, sino que hay muchos roles que comienzan a cobrar un protagonismo diferente para poder generar un trabajo colaborativo. Eso permite tener una comunicación efectiva y la metodología nos comienza a brindar
momentums durante el proceso que hace que la comunicación fluya de una mejor forma. Y en últimas, para mí lo más relevante de todo, eso comienza a generar un nuevo mindset, una mejor dinámica de trabajo. Porque ya no es como la reunión anual para presentar el proyecto, llevamos 8 meses trabajando y aquí presentamos una cosa enorme, sino que estamos colaborando permanentemente y con el tiempo el mindset de uno comienza a cambiar. Comienza a entender que esto es de entregables, de a pocos, de momentum, lo llamo yo, de alguna manera. Y seguramente aquí salen ya terminologías, y vuelvo y digo, Fabián es el experto en eso, pero pues ya parecemos a entender los cronogramas y los tiempos, la disciplina de los tiempos de una forma diferente, no como María Paula, nos vemos en 7 meses y te presento el gran proyecto de experiencia al empleado. No, vamos a entender cómo va funcionando en el tiempo. Aparecen unos planes de trabajo más concretos, unas tareas más claras, como el backlog, ¿qué vamos a hacer esta semana para lograr el entregable la otra semana? Comienza a moverse palabras alrededor de cómo revisamos ese estatus y esos avances, que son los famosos sprint, que comienza uno a hablar en su día a día. Y culturalmente uno ya se acostumbra a tener sprints. Es parte de la metodología, es parte del trabajo, es parte de la dinámica. Y lo más importante de todo este proceso definitivamente es el aprendizaje. Esto le permite a uno ir viendo qué funciona, qué no funciona y cómo lo voy haciendo. Y pues pasa uno de la máquina de escribir definitivamente a toda una dinámica. Y ojo que todavía no estoy hablando de herramientas tecnológicas ni de facilitadores, solamente estoy hablando de un tema de mindset. Y en estos 2 minutos que me quedan, pues cuando ya tienes una lista de proyectos, ojo que este no es un cuadro de Scrum, esto es simplemente la forma que quería mostrarles. Entonces comienzan a ver un poco más de organización sobre las cosas que están administrando, con unos responsables más claros y más contundentes en la dinámica. Comenzamos a ver los proyectos de implementación tecnológica en talento humano de una forma más clara, los planes de desarrollo de una manera más organizada, el entrenamiento, los proyectos de analítica, que son proyectos que son realmente grandes en la organización para quien haya tomado el impulso de meterse en esto, ver cómo comenzamos a revisar esos avances y nos organizamos alrededor. Y ahí, pues, la lista de proyectos, pero todos tienen una organización detrás que le permite, y unos owners y unos responsables, que hace que esa orquesta maravillosa comience a sonar de una forma más sinfónica a la hora de gestionar los proyectos. Entonces, ese es el resumen de la experiencia, vuelvo y digo muy desde usuario, no de experta, aunque le agradezco a Fabián el título, pero es cómo hacemos que la gente comenzara a cobrar ese protagonismo a la hora de liderar esos proyectos. Cómo comenzábamos a ver o a gestionar o a entregar valor de una forma continua y no cada año entregando proyectos cada X cantidad de tiempo, pero sobre todo cómo comenzamos a aprender y a experimentar. Creo que ese es el gran mensaje de esto. Todos los proyectos de talento humano que hemos estado desarrollando bajo esta metodología, y he de decir que no son todos, deberíamos migrar muchos más hacia allá, pero los que estamos experimentando bajo esa metodología que tiene una palabra así de grande que se llama disciplina, así de grande, un título enorme, tienen una fluidez en el tiempo y un impacto en la organización que realmente le genera un valor y sobre todo una visibilidad al área que no se daría si no tuviéramos un marco estructural sobre el cual irnos guiando. Esa es mi experiencia súper general, pero ahora sí dejemos a los expertos hablar al respecto. Muchas gracias, Carolina. A ti, gracias. María Paula, ¿quieres de pronto tú presentar tu visión de cómo usas Scrum en recursos humanos? Si ya vamos. Bueno, pues digamos que yo creo que conecta, esto que queremos compartirles, conecta más que bien con lo que Carolina presentaba ahora, y la razón principal es porque nosotros, espérenme que ahí está, ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros estamos justamente del otro lado, y sin duda cuando nuestro propósito es acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación, en realmente cumplir con las expectativas de un mercado absolutamente cambiante y dinámico, pues hay una serie de realidades que empezaron a poner a Scrum sobre la mesa.
y es si yo en el mundo de recursos humanos tengo un mercado mucho más abierto, mucho más transparente, en donde hay además un lenguaje común, en donde parte todo esto de alguna manera del área de tecnología, y es algo que probablemente en nuestros comienzos en este mundo Scrum decíamos, bueno, esto sin duda tiene un lenguaje muy de IT, cómo lo llevamos al plano de recursos humanos, pero pues yo creo que la respuesta a todo eso está justamente en la filosofía, y es que no hay nada más complejo en la vida que el ser humano, y si Scrum lo puede volver simple, pues esa es la ruta que debemos seguir para apoyar todo este ejercicio de transformación en una fuerza laboral que está esperando cosas diferentes. Y como lo decía Carolina, en ese ejercicio en donde una compañía tiene unos retos enormes en materia de marca empleador, en materia de propuesta de valor, pues eso tiene que ir de la mano con ese proceso de transformación. Un futuro del trabajo que se nos anticipó. Decíamos que probablemente todas estas exigencias con nuestra gente al interior las hablamos, las comentamos muchas veces antes de la pandemia. Hablábamos muy del futuro del trabajo como algo que venía en muchos años, y resulta que esta coyuntura lo aceleró, y asimismo se aceleró la necesidad de transformar las áreas de recursos humanos. Y cuando toda la organización estaba hablando de cómo ser más ágil, más eficiente, dar una respuesta efectiva al mercado, pues talento humano no se podía quedar atrás. Y esa es la razón por la que Human Capital empieza a hablar de Scrum, empieza a transformar justamente su visión desde ese mapa estructural de talento humano, pero desde un marco efectivamente que nos permitía orientar la gestión de talento humano desde una perspectiva más estratégica, pero con dos visiones. La primera, podríamos decir, es que pues, las organizaciones fueron conscientes inicialmente que esto no era solo un proceso de IT, si estamos hablando de futuro de trabajo, de digitalización, de automatización, de ver cómo todo este mundo se llevaba a un entorno absolutamente digital, pues era lógico que las áreas de IT estuvieran muy involucradas. Pero al final, pues materializar esos cambios necesitan de las personas, de la gente, no solo de las máquinas, no solo del software, y es ahí donde empezamos a conectar algunos cablecitos desde Scrum a lo que tiene que ver con esa esencia, con esa parte humana del cambio, que nos lleva primero a desarrollar habilidades. En el marco Scrum vemos cómo todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, con orientación al resultado, pues son temas que tenemos que empezar a trabajar desde la formación a nuestro talento en las organizaciones. Una visión de liderazgo también completamente diferente, más de empoderamiento. Si lo vemos dentro del marco de trabajo, de eso se trata, de equipos absolutamente autónomos, de equipos que cumplen con unos resultados, cumplen con unos objetivos, y este nuevo entorno laboral lo que nos está demandando es básicamente eso. Pero probablemente teníamos líderes acostumbrados a otra cosa, y es ahí donde desde recursos humanos tenemos que volvernos un aliado del negocio para alinear justamente a nuestro equipo de líderes. Y luego empezar a que todos estos comportamientos necesarios para una cultura Scrum pues sean parte de la misma, que sea sostenible, que permeen realmente esos hábitos de cosas que seguramente tenemos que desaprender y otras aprender para poder hacer esto realidad. Y otra visión que seguramente también es un reto enorme para todos los líderes de talento humano, y es cómo en el marco de esta reinvención también reinventamos esa experiencia del empleado. Una experiencia que estaba también muy orientada a esos planes que comentaba Carolina de meses, incluso años, donde nos quedábamos mucho tiempo trabajando en la planeación, mucho tiempo realizando diagnósticos eternos. Seguramente ustedes están familiarizados con esas encuestas de clima que nos tomaba meses, que no me respondió sino el tanto por ciento de la población. ¿Qué vamos a hacer ahora? A experiencias mucho más reales, en donde el empleado realmente es protagonista del ejercicio, en donde se nos permite justamente caer en errores, pero corregir de una manera mucho más ágil, en donde la respuesta que está esperando nuestra gente realmente llega, porque de tanto planear, de tanto quedarnos esperando ese mundo perfecto de talento humano, pues seguramente el impacto que estábamos teniendo en nuestra gente no era el mismo. Igual con nuestros sistemas integrales de gestión de desempeño anuales, los procesos de retroalimentación, ¿cómo vamos realmente a seguir
una cultura Scrum, un mundo ágil, cuando nosotros todavía seguimos en esos procesos de talento humano. Entonces, esa es la razón principal en donde vemos que hay una oportunidad enorme. No podemos decir que en nuestro país hayamos avanzado con pasos de gigante. Para que ustedes tengan una idea, en una cifra del Observatorio Human Capital en el 2018, la vinculación de talento humano en los procesos de transformación en las organizaciones no llegaba ni al 6%. Hoy, 2 años después, estamos viendo que ya supera el 37%. Vamos rápido, pero todavía falta un porcentaje importante en donde talento humano probablemente todavía se ve como un generador de costos, como un área muy operativa, pero si nos subimos a este bus en donde tenemos la oportunidad de innovar y de transformar esa experiencia desde lo que hacemos y cómo impactamos el negocio, pues seguramente los resultados van a ser completamente diferentes. Entonces, veíamos desde la experiencia de usuario aquí como acompañando a las organizaciones en ese proceso de transformación, pero sin duda estamos convencidos que es el camino, que hay mucho por explorar todavía, pero que todas las herramientas de este marco de trabajo son más que aplicables, útiles y esenciales si es que queremos realmente como áreas de recursos humanos ser verdaderos aliados del negocio. Listo, María Paula, muchísimas gracias por tu punto de vista. Pierre Maria, would you like to tell us a little bit about Agile People? I definitely would like to do that, and I'm going to share my screen with you just to show you a little bit of a presentation as well. I have actually formed a new role for HR, and this is the role of the Agile People coach that I'm usually talking about in my trainings and my presentations. So it all starts with people. And one guy who wrote a book in the end of the 1950s, beginning of the 1960s was Douglas McGregor. He's one of my heroes. The book was called The Human Side of Enterprise. And in this book, he's writing about human view X and human view Y. And it's about how the human mind works and how we see other people. And what is it? Well, human view X is when we believe that people are really lazy and they need carrots and sticks to do something at all. They don't want to take responsibility, but we need to motivate and, you know, teach people and whip them to do something. They really need to be controlled. And that's the opposite of theory Y, when we believe that people want and need to work and they really just need intrinsic motivation. They have this intrinsic drive to be the best people they can be in this life and in this world. And they want to contribute. And if they have the right conditions and the right prerequisite, they will do so. Why is this important? Because how we view people affects how we structure our management processes. And this is the whole secret for a successful agile transformation, and how we can work in better ways where we release human potential instead of hindering people to do the things that they know is best for the organization. I have written 3 books about Agile People. And the first one is called A Radical Approach for HR and Managers that Leads to Motivated Employees. The second one is more of a picture book where we are including 220 illustrations of Agile People. So it goes really well with the first book. The third book came out this year in September. It's called Agile People Principles, Your Call to Action for the Future of Work. And it's been co-created and co-written with 35 Agile coaches and facilitators across the world, where we have written about each one principle. So each of us wrote about one principle, one Agile People principle. So let me start with a small overview of Agile HR. There is a change that is needed for the HR role in the future of work. Instead of, working with execution, control, compliance, order, policing the organization, it's instead HR's job
to provide coaching and support for adaptability, innovation, and speed, and focus on the customers. And for HR, the customers are the employees and the managers. And why do I think that HR needs to lead the agile transformation? Well, they have been sitting in the backseat for too long, I would say. It's time for them to step up and show what they can do for the organization, because it's all about the people and the system in which people live and work. If we can give the right prerequisites to people, they will take care of the rest. We don't need to do more things. We just need to learn how to stop hindering people from giving their best effort to the company by providing the wrong structures. And HR has the power to decide on these structures that can support people to perform or make it more difficult to contribute in creative and innovative manners. Why is that? Because HR is controlling change management, organizational development, leadership development, people development, talent acquisition, performance management, compensation and benefits, and all the other deep structures for the organization. So HR has this power to support or hinder the change towards a more agile organization. And that's why HR needs to go first. Here, they have the opportunity to make a real difference for the future of work. When it comes to job descriptions, I would like not to see them as boxes with labels on that we close people inside, but instead I would like to see them as something that we can take our start from and then develop ourselves in all sorts of different directions. So we talk about T-shaped competence in Agile. It's when we have one or several strong areas, and then we have a broad general base. And of course, this way of working with people creates flexibility, not just on the individual level, where there is a possibility to broaden or deepen your competence depending on what you're interested in, but also for the team, where we create an increased flexibility when everyone can take on and work doing each other's task and take on each other's roles. For the organization as a whole, it makes competency shifts possible and minimize the risk for bottlenecks in competence. We have a much better adaptability to changing organizational competence requirements if we work with T-shaped people. And we don't have to fire people because we don't need their job role anymore. They can always do something else if they are T-shaped. So this is a great way of using people in the best possible way. I have some principles that I usually work with. Instead of developing policies, rules, and standards, it's about supporting flexibility, speed, and collaboration. And instead of delivering programs and processes to the customers, it's about involving people, the employees and HR in the delivery of the HR processes. And instead of working in one role in HR, we need T-shaped HR people who can take on many different roles. And instead of individual work, we work in cross-functional, high-performing teams, also in HR. We can also work with value stream-based HR instead of functional or specialist areas. We can play many different roles instead of working with very limited jobs and limited positions. We can work with stable, high-performing teams instead of HR projects, and we can use salary formulas as a tool and profit sharing instead of promotions and bonus programs, the traditional way. Instead of delivering programs and processes to the customers, we support the organization to perform, and we involve the customers in the delivery process. Instead of one size fits all, as we did in these talent management system implementations, as I talked about earlier, we believe that no size fits all. We need to reinvent the wheel all the time. So we need, instead of thinking that we have the recipe for HR and we know how to do this, we need to experiment a lot more and spend some time trying out new things, failing and learning, and then start all over again. And instead of human view X, we need to take on human view Y, obviously. So what about this Agile People Coach that I'm talking about? Well, if you know the Agile Coach role, the person who is an Agile Coach can take on many different roles as well. They can
be a mentor, a facilitator, a coach, or a trainer. But most of the time they have a very high focus on processes instead of on people. The Agile People Coach is more focused on people and have deeper people skills. So this is something that I would like to talk about. Here we have the Agile People Coach. So except for the usual Agile coach roles here, the coach, facilitator, trainer, and mentor, we also have added 3 more roles. One is the guide, where we have a deep understanding for the business domain or some expertise in some specific product. So it could be a product owner, for example. We also have the navigator, who is an expert in the organizational as a system. So you understand the organization on a systemic level, and they also work as change catalysts. They apply the emergent strategy thinking and systems thinking to the organization and knows how to navigate in a good way. The most important role of all here is this ability to stand outside the system and act as a reflective observer, where you kind of take a neutral position and look in on the organization and think, okay, so when I step into this situation again, what role should I then take? Should I be a trainer, coach, mentor, or whatever is needed is my role to take. So I can kind of change my role depending on the need of the people. And to be an Agile coach, I can come from being a leader, a usual leader in some business domain. I can have been an HR professional in the past, maybe an HR generalist or specialist or administrator, or I could have been a master of Agile, for example, or an Agile coach. So what I would like to propose to all HR people out there is that if you want to become an Agile People Coach, there are some skills that you need to learn. Instead of working extensively with the traditional talent management processes, you need to understand complex systems and systems theory. You need, instead of having deep skills in some HR specialist area, you need instead to have deeper general people skills like psychology, like sociology, like understanding motivation and relationships between people. And instead of having no formal power to lead a transformation, which is the usual case for HR in a common organization, we need more trust in HR and give them the influence to transform and to help the organization to change. Instead of being stuck in certain roles, there is a flexibility. You can wear different hats depending on the need and the context and the situation. And instead of one size fits all training and solutions, you can work with solutions tailored towards the unique needs at this occasion, in this situation. Instead of developing and delivering solutions to the business, we develop solutions together with the business, as I said before. And instead of mainly supporting only the managers, which is very, very common that HR is doing that all the time, we are supporting now all the people in the organization. Instead of quite a parental view, I would say, HR play the parent here. We treat employees as adults. We are all adults in the organization and we can take responsibility and we need to be able to trust each other. And instead of focusing on individual performance, we enable systems performance because 95% of performance in any given system is not from individual people. It's from the system itself. And how are the prerequisites for people to take responsibility and perform. Instead of expecting answers, it's about listening and observing more. And instead of checking compliance to processes, we enable improvement for all people. And instead of back office workers, administrators, we walk the floor. We go to Gemba, like we say in Lean. So the Agile People Coach, I think, is the future role for any HR role. And this is a role that I can really recommend to move into because I think this is the future for HR in all the world.
as you know, I always say that we can only change organizations by removing limiting structures together. So HR cannot do it alone, management cannot do it alone, finance cannot do it alone, or legal or whatever function. We need to come together and we need to span those boundaries, work together across different departments and functions, come together and talk about how can we transform, how can we change. As you know, Agile is no recipe. When we work with Agile, we never follow any recipes. It's instead a lot about experimenting, trying out new things, failing, learning, and move on. And having said that, I'm actually going to give you a very brief recipe. Change and remove limiting structures first. That's number one. We need to stop to do something, to give some space for the new to come in. And then we increase supporting structures like Scrum, like Kanban boards, like OKRs, buddy systems, beyond budgeting, all these kind of structures that would support us to change. And then we start showing the new behaviors that come from learning new ways of acting and working. And this is when we start changing the culture in an organization. And then we repeat from one, because these structures have a tendency to creep back on us all the time. I would like to give to you the Agile People Manifesto. You find it on agilepeoplemanifesto.org. So it's our gift to you to be guided by for the future of work and for HR. We invite you to join the Agile People community. You can participate in an Agile People training online, or you can also yourself become an Agile People coach or facilitator. My next training starts in January 2021, and that's where I train future Agile People coaches. Visit agilepeople.com if you want more information about that. And now I would like to thank you, and I hope I didn't go too far or go over time. I think it's quite good, isn't it? What do you say, Fabian? Thanks a lot. Yeah, we're on time. We're good. We still have a good block of time for questions and answers. So thank you very much, Pia María. Para todos, vamos a abrir ahora la sesión de preguntas. Entonces, si tienen preguntas para nosotros en el panel, por favor, usamos la función Q&A o QA. Si miran abajo en Zoom, donde están todos los botones de participants, etcétera, hay un botón que dice QA. Si tienen preguntas para nosotros y pueden de pronto poner la pregunta aquí, yo voy a moderar un poquito las preguntas. Si tienen una pregunta para Pia María, pues si quieren la pueden poner en inglés, si no en español, y yo lo voy a traducir. Okay. Mientras tanto, yo voy a abrir un pequeño poll, una pequeña encuesta que solo tiene 2 preguntas, pero mientras estamos contestando preguntas, de pronto ustedes nos pueden ayudar con este poll, y yo voy a empezar Q&A. Entonces, la primera pregunta es de Víctor. Víctor pregunta, ¿cómo podemos empezar a escalar Scrum en recursos humanos durante el proceso de transformación organizacional? Y no sé si alguien quiere tomar esto. ¿O quieren que yo...? Tú nos dirás, Fabián. Pues no sé si María Paula ¿tú quieres tomarla? Claro que sí. Bueno, pues sin duda, como en todos los procesos de recursos humanos, estamos absolutamente convencidos que permear esto en toda la organización debe ser en un proceso inicialmente en cascada, es decir, el que los líderes, en que la cabeza organizacional esté absolutamente convencida de que ese es un camino, va a ayudar a que el proceso sea mucho más acelerado en la organización. Cuando nosotros estamos buscando una forma de llegar a los resultados de una manera más eficiente, pues Scrum es la respuesta. Y más allá de tener motivación, más allá de mostrar toda la guía para poder abordar este tipo de proyectos, los resultados hablan por sí solos, y es ahí cuando los líderes van a ser esos socios que necesitamos para que el resto de la organización se suba a este bus. Pero sin duda también nuestra recomendación siempre será el que creemos redes de valor, porque así como los líderes son muy visibles y tienen el poder de decisión y seguramente son movilizadores en muchas de las decisiones,
cuando nos apalancamos en otro tipo de líderes que tienen una representatividad diferente, que están en otros niveles, que tienen un nivel de credibilidad y confianza distinto, también seguramente nos van a disparar otros temas que necesitamos para darle celeridad al proceso. Entonces, concretamente, arrancar por los líderes como movilizadores del proceso y luego revisar cuáles pueden ser esas redes de valor al interior que lo soporten. Muchas gracias, María. Aquí hay una pregunta anónima para Pia Maria. Pia Maria, here's a question, I think that's for you. So in your experience, taking into account the agile context, oh yeah, the question disappeared, sorry for that. Taking into account the agile context, what is the work of the future? You're on mute. Thank you. What is the work of the future? That is the question. Yeah, in the agile context, that's how I understand the question. Mm-hmm. It's to continuously learn, continuously improve, continuously be the best you can be in this life and in your job, and to always look at ways of improving, experimenting, trying new things. That's what everybody needs to do for the future of work. And it's to get used to change, I guess. Stability and predictability is gone. It will never be there again. And we need to understand that change is the new normal, and we need to adapt to change all the time to be able to be creative and innovative, to discover and invent the new products and services that our customers want and need for the future, to always stay relevant for our customers. So the future of work is a changing kind of work, where we need to adapt and be flexible, improvise, and experiment a lot more than we have been doing before. Thank you, Pia María. Aquí una pregunta para Carolina, de Juan Carlos. ¿Nos puedes dar un ejemplo de Scrum en un proyecto de recursos humanos? ¿Cuáles son los roles, artefactos y ceremonias según Scrum? Bueno, pues digamos que nosotros comenzamos HR, la estrategia de HR. Montar la estrategia se hizo bajo el proyecto, bajo la metodología. Es decir, que todo el proceso de segmentar la estrategia, de irla presentando, de irla avanzando, de irla construyendo, se presentó de esa forma. Pero un proyecto en particular que aún todavía estamos trabajando, que es el de People Analytics. Todo el proyecto de People Analytics lo hemos venido construyendo en conjunto con los usuarios finales del proceso. La data que estamos presentando a la organización, la información que vamos mostrándole, cómo lo estamos implementando, estamos teniendo sprints semanales para revisarlo, hemos tenido Minimum Value Products donde el proceso que nos permite no construir un gran dashboard de información de una única vez, sino ir alimentando el proceso durante el tiempo para ir creciendo durante esta dinámica. Entonces ese es uno de los proyectos que hemos manejado de esa forma, muy juiciosa. Antes de eso habíamos administrado algunos otros proyectos que nos permitían sobre todo tener el mindset, que creo que por definición es lo más importante de esto. Todo el tema del mindset que genera comenzar a trabajar de una manera ágil, cambia la dinámica de trabajo de la compañía, por un lado, y dos, empodera por el otro lado a las personas para tener sus resultados y estos nuevos roles que tienen que adquirir en el proceso. Muchas gracias. Una pregunta de Juan Camilo. En empresas donde hay una cultura fuerte, marcada por el pasado, ¿cuál es el paso inicial para romper esa barrera? ¿Quiere alguien tomar esto? Yo creo que María Paula dijo algo de eso en su respuesta anterior. Y es cómo comenzar un poco con la organización o como con los líderes de la organización, pero quiero complementar la respuesta de María Paula en algo concreto y es en demostrables. Montar un pequeño proyecto que tenga la metodología y que comience a generar entregables, genera curiosidad en el entorno. Ver cómo un proceso evoluciona genera una curiosidad y es un buen tip para poder arrancar. Muchas gracias. Here's a question from Alejandro for Pia Maria.
what's the most common barrier that HR teams have during the agile transformation? Oh, I think it's themselves, their history and the manager's mindset and the manager's, I mean, what took managers to where they are today is not what is going to take them into the future, right? Because it's been about ambition, it's been about climbing, it's been about status and power and money and all these things to climb in the organization. And now we are asking management to give all that up, to become servant leaders, to become coaching leaders. And this is, of course, extremely difficult. And HR is there trying to support. And, I think the most difficult thing is to start trusting people and understanding that people are adults. People are not kids that needs control, but they actually can and will take responsibility if you let them do so. And if you ask them for help, they will try to help. So I think they are, in a way, their own worst enemy. Thank you. Another question for you, a pretty quick one, I think. Is there a Spanish version of your Agile People book? Well, it's actually coming out. We have a person translating the book at the moment. So yes, it will come. I'm not sure how far it has come because I'm not updated on that, but I know that I think Silvia Brenes is working on translating it in Colombia. So it will be there soon. I know she has been also translating the training material. Yeah. Awesome, thank you. Aquí una pregunta para María Paula de Mary. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la selección del equipo principal de Scrum como recursos humanos? Bueno, probablemente cuando se va a seleccionar el equipo de proyecto en organizaciones donde por lo general cada uno de las frentes de intervención están por separado, pues es ese justamente, el que no tenemos esa integralidad que necesita Scrum. Entonces llegamos a organizaciones donde está el área de bienestar, donde está el área de desarrollo. Entonces, cuando lo que buscamos es más bien integrar todo esto en una propuesta de valor mucho más visible, en crear soluciones a partir de la suma de muchos elementos de experiencias de cada una y conocimientos de cada una de las personas que lideran esto, puede ser lo más complejo al definir el equipo de desarrollo, porque es la generalidad. Digamos que hoy en día en el país podríamos decir que en el 80% de organizaciones estos equipos trabajan de manera independiente y es cuando tenemos los problemas a la hora de integrar esa propuesta de valor. Entonces, si llevamos el marco Scrum a lo que sería el articular ese equipo de proyecto, puede ser efectivamente uno de los principales retos, pero sería un excelente punto de inicio el empezar a ver la foto completa y no solo las autopistas independientes. Muchas gracias. Aquí una pregunta de Marta Salazar que pregunta, ¿Scrum está diseñado para proyectos de alta incertidumbre? Que el trabajar en HR se cumple, sin embargo, HR tiene muchas tareas muy estáticas, más orientadas a la administración. ¿Cómo convencer a la alta dirección de aplicar metodología Scrum, no solo en la selección o proyectos, sino que también en la administración, o definitivamente no aplica? ¿Quiere alguien, cómo convencieron su equipo? Yo tengo que decirles que esa fue una tarea relativamente reciente en nuestro equipo de trabajo y no hay mejor argumento que mostrar a la alta dirección que esto requiere disciplina, cumplimiento, resultados visibles en corto tiempo y es la manera más fácil de vender esto rápidamente. Yo creo que con esos argumentos, no solo en los programas que busca implementar talento humano, sino en la misma gestión del equipo y que esto se pueda llevar a toda la organización, lo van a comprar en 5 minutos. Muchas gracias. De hecho, Marta tiene dos preguntas más en la misma dirección. De pronto, déjenme hacer un comentario. Una es, ¿consideran que para HR es mejor aplicar otras metodologías ágiles como Kanban? Y pregunta, ¿qué pasa para las tareas operativas de HR si no pueden migrar a estas metodologías? Entonces, mi opinión aquí es la siguiente. Digamos, si queremos movernos al mundo ágil, pues efectivamente en algún momento nos toca tocar el comportamiento, la manera como trabajamos. Y el marco
ágil, más exitoso empíricamente en resultados es definitivamente Scrum. Okay. Si todavía no están listos para Scrum, porque no son capaces de crear equipos multifuncionales, no están capaces de hacer mejora continua, no pueden trabajar en iteraciones, pues pueden iniciar con Kanban, pero en mi opinión siempre el objetivo debe ser de llevarlos a lo que he mencionado inicialmente. Y la pregunta es si, digamos, ¿qué pasa si hay cosas que no se pueden migrar? Honestamente, yo todavía no he visto la cosa que no se puede migrar. El tema son los obstáculos e impedimentos en el camino que nos toca resolver para que los podamos migrar. Eso normalmente es como el paso y eso obviamente puede durar un tiempo. Aquí de pronto, maybe a question for you, Pia. How can you measure the economical impact, the return on invest on how you say that, like, on projects, on Agile in HR projects, on implementing Agile in HR? I don't think you can measure that separately. What you can measure, of course, is different KPIs like sick leave, like employee retention, like employee engagement, these kind of things you can figure, but that's a broad measurement, right, on the whole population. But you can measure it from the perspective of happy employees, happy performing employees and happy performing managers. But I think it's really, really difficult because I've been thinking a lot about this. How can you measure the return on investment? And I'm not sure actually that it's a valid question to ask, because we measure the return on the investment of the whole organization and its performance in the whole system that we are looking at here, not for individual departments or for individual people, but it's always a joint effort that we do in the whole organization that will lead to a return on investment, right? And actually the investment of Agile HR is nothing. It's just to stop doing things. So you actually make money by not doing a lot of things that you are stopping to doing. So it's no investment in HR from that perspective. Maybe a little bit in training, but you will get that back very quickly if you look at how little time you will spend on doing the regular performance management processes or the regular engagement survey, etc. That will take up HR's time for months and months. So I think it's a no-brainer to start with Agile HR. Thank you very much, Pia. Maybe I believe that it's actually an enabler to have the HR Agile, déjame hablarlo en español. Aquí hay varias preguntas que van en la dirección cómo escalo Scrum en toda la organización, cómo logro eso en toda la organización, cómo hago que HR interactúa con toda la organización, así. Y déjame contarles lo siguiente. Cuando hace muchos años iniciamos con Scrum, normalmente cuando llegamos a los clientes, tuvimos un departamento de tecnología, normalmente de desarrollo, donde tenían 1, 2, 3 equipos haciendo como el experimento con Scrum. Entonces ellos empezaron cómo funciona Scrum, cómo lo hago aquí, etc. Cuando hoy vamos, pues la empresa nos pregunta, bueno, y ya tengo aquí un equipo con súper alto desempeño, ahora quiero aplicar eso para 10,000 personas, ¿cómo lo hago? Y la respuesta incluye siempre recursos humanos. Porque a partir de un punto, cuando quieren escalar eso a toda la empresa, cuando quieren tocar la cultura de la empresa, el mindset de la empresa, el comportamiento de toda la empresa, pues tienen que hacerlo incluyendo a recursos humanos. Y que es el mayor obstáculo aquí, pues si ellos mismos no son ágiles o no lo entienden. Eso es lo peor que en este momento puede pasar. Entonces yo pienso, no solo un retorno de inversión en términos de lo que pasa en el departamento de recursos humanos, si quieren, sino esto crea un tremendo retorno de inversiones en toda la organización, porque ellos son que habilitan la organización a transformar. Entonces, de pronto no se puede medir directo, pero indirecto en el resultado en toda la organización. Bueno, hemos llegado a la hora. Perdónanos si no logramos contestar a todas las preguntas. Veo que tienen mucho interés, nos pusieron muchas preguntas, eso es muy bueno. Veo también que nos dieron aquí buenas retroalimentaciones en
el poll, en el cuestionario. Sin embargo, queremos cumplir los tiempos y respetar los tiempos de nuestros participantes y también de nuestros panelistas que se conectan de diferentes lados y sé que están súper ocupados, pero se tomaron el tiempo. Entonces, primero, muchas gracias a todos los participantes por participar. Segundo, muchas gracias a los panelistas por participar. Thanks a lot, Pia, Maria, for taking the time. I believe it's almost night where you are right now, or it is night, I'm not sure. Muchas gracias a María Paula y a Carolina por participar. Y para todos los participantes, vamos a publicar la grabación de este webinario. Muchas gracias y espero que tengan una buena tarde.